ser la primera vez que van a hacer un evento de estas características, ¿sabes? Nosotros les propusimos que vinieran a hacer lo que ellos hacen habitualmente, pero en el marco de unas jornadas de un congreso de estudios históricos, porque creemos que una buena manera de que la historia llegue a la ciudadanía en general es verla por sus propios ojos, ¿no? Entonces, tenemos la suerte que hay gente que son capaces de recrear esos momentos históricos. Y por momentos, por lo menos, podemos hacernos una idea, podemos visualizar, ¿sabes?, el sentimiento, el trabajo, el esfuerzo, las emociones muchas veces de las gentes que vivieron hace cientos o miles de años, ¿no? Si os acordáis, el año pasado entramos muy a fondo en la Edad Media, de la mano del profesor Jesús, del Instituto de Logrosán, que vino vestido de caballero de una orden militar y poco a poco nos fue desgranando la naturaleza de la vida de un caballero de la Edad Media, ¿no? Hoy vamos a intentar hacer algo parecido, pero hablando del mundo vikingo. El mundo vikingo, que cronológicamente se corresponde con la Edad Media aproximadamente, la idea que tenemos del vikingo, vamos a decir, pero que a nosotros nos vale un poquito para intuir, para oler, para acariciar el mundo celta que está en el fondo de nuestra cultura, ¿no? De hecho, en Berzocana conservamos todavía el gentilicio berzocaniego, que tiene raíces galegas, raíces celtas, ¿no? El mundo, la cultura de los megalitos, de los druidas, de los dólmenes, está en los genes de la cultura de Extremadura, ¿no? Y todo ese mundo es el que queremos acercarnos, ¿no? Acercarnos con una visión un poquito extemporánea, pues que los vikingos los conocemos de la Edad Media prácticamente, pero su mundo nos evoca esos ancestros antiguos que están en la base de nuestra cultura, ¿no? Como extremeños, y como lusitanos y en nuestro caso como berzocaniegos. Así que daros las gracias por aceptar el reto, porque supongo que esto es un reto para vosotros. Creo que no va a ser la última vez que hagáis una cosa de este tipo aquí o en otras partes de Extremadura, y os animo a que sigáis siendo fieles a lo que hacéis, ¿no? Siendo lo más cercanos posible a esos mundos que intentan representar, ¿no? Entonces, bueno, ellos nos van a ir contando un poquito pues cómo vivía un vikingo de aquellos tiempos, y con eso nosotros vamos a hacernos una idea todavía de tiempos todavía más pretéritos, que están, como digo, en la base de nuestra cultura, ¿no? Daros las gracias y nada, vamos a disfrutar un ratito con vosotros, seguro. Gracias. No, con este no vale. Bueno, os voy a tranquilizar porque también hemos venido porque vamos a recuperar los huesos, ¿eh? Para que no haya polémica. Bueno, es un placer estar aquí con vosotros. Como bien dice Miguel, nosotros venimos del mundo de la recreación histórica. Entonces nosotros nos desenvolvemos mejor a pie de calle, con una espada y combatiendo. Bueno, delante de una actriz con un micro, esperemos también que lo hagamos todo lo mejor que podamos. Bueno, nosotros, David y yo, estamos aquí, como bien ha dicho Miguel, de la empresa Cabalbur, y recreamos todas las historias, que es lo que nunca se debe olvidar, y sobre todo ahora las nuevas generaciones, pues había que inculcarles también un poquito de la historia que viene muy bien para recordar y para que no se olvide. Aquí hemos traído una pequeña muestra de lo que sería una exposición, tanto de armamento, como podéis ver, como de pieles y otros utensilios, que luego ya lo podréis observar tranquilamente, hacerse la foto, lo que queráis, que recreamos aquí. Ya que estamos en los vikingos, aparte de ser buenos combatientes y buenos marineros, los vikingos eran buenos agricultores, eran buenos ganaderos. O sea, no solo los vikingos cuando salían de incursiones eran porque en las épocas estivales donde podían ir, pero para sentarse. Bien sabemos, ya David lo explicará luego más profundamente, de lo que hacían saquear, eran profesionales en entrar y salir devastando todo, pero bueno, yo me voy a encargar de explicaros un poquito lo que es el tema que tenemos aquí, como son las pieles que estáis viendo. Como eran, ya os he dicho, eran buenos ganaderos y eran buenos agricultores de los animales, tanto de granja como los que cazaban, pues antes se hacía todo con ellos. O sea, las pieles que estáis viendo ahí servían para hacer petos como este, que
servían de armadura, para hacer calzado, para hacer muñequeras. La carne, como bien se sabe, pues era para alimentarse. Los huesos de los animales pues también se usaban para hacer baratijas, para hacer instrumentos de cocina. En fin, se aprovechaba todo. Un buen conde vikingo, pues siempre una buena capa de lobo llevaba encima, que era lo que le distinguía a lo mejor de los otros. También había de zorro, en fin, todo lo que conllevaba la vida de los poblados en tiempo de paz, pues era, y sobre todo cuando invadían algo, también lo que querían era asentarse. Entonces ellos eran muy buenos, tanto agricultores como ganaderos. Y la utilidad que le daban a la materia cuando cazaban o cuando criaban el mismo ganado, pues eran para hacerse tanto ropa como otros utensilios. Ya la vida militar y el experto David nos explicará lo siguiente. Os dejo con David, que es el ilustrador de esto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar un poquito la charla por donde la ha dejado el compañero Félix. Es cierto lo del tema de la ganadería, y esto nos va a llevar un poco a entroncar con cómo era el día a día en un vikingo. Y vamos a empezar por una cosa muy poco conocida, como era la alimentación. Hoy en día se están haciendo algunos estudios con el tema de la alimentación y se ha llegado a la conclusión de que llevaban una dieta bastante sana. Precisamente por el tema de la ganadería solían criar casi siempre cabras y ovejas, bueno, y vacas, cabras y vacas. Y entonces, aparte de las pieles y demás, eran unos expertos queseros. De la leche obtenían muchísimas cosas, por tanto tenemos una dieta grasa muy rica en mantequilla. Utilizaban la mantequilla muchísimo para las pocas verduras y hortalizas que se podían cultivar. Sobre todo muchísimo salazón y carne de caza. Los quesos nórdicos llegaron incluso aquí a la península ibérica cuando en el año 648 se produce la primera gran invasión vikinga, de la mano de Hástein y Vidor Costilla de Hierro. Y llegaron hasta Sevilla, remontaron el Guadalquivir entre Huelva y Cádiz y llegaron a asaltar incluso Córdoba. La liaron un poquito, pero bueno, en la retirada consiguieron en la batalla de Tablada frenarle los pies. Y después de la derrota, pues muchos de esos vikingos derrotados, capturados, aceptaron quedarse aquí viviendo en paz y se dedicaron al comercio de quesos. Y de ahí viene también buena parte, porque muchos de estos vikingos luego emigran hacia tierras del interior. Y así empieza también un poco la tradición quesera en la zona de Castilla, lo que era la Castilla todavía del Al-Ándalus, porque bueno, en aquella época estaba más centrado en el tejido, lo que eran las lanas. ¿Vale? Vamos a ver ahora un poquito del tema militar, que supongo que es lo que más llama la atención y de lo que más hay por aquí. Los vikingos, como decía el compañero, eran unos guerreros expertos. Sí es verdad que eran unos guerreros expertos, pero técnicamente muy atrasados. Mientras que los romanos ya combatían con armas y armaduras de acero, los vikingos 400 años después seguían empleando el hierro. Era un hierro templado, endurecido, pero no dejaba de ser hierro. Entonces eso le daba algunas carencias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo suplen? Pues con los ataques sorpresa. Era la táctica vikinga por excelencia. Ellos tenían unos barcos, los drakar. Son unos barcos que en el Museo Vikingo de Oslo se ven. Y son unos drakar que no tienen nada que ver con lo que vemos en las películas. Para empezar, son unos drakar que tienen la altura de unos barcos que tienen la altura de esta mesa. Esos costados de metro que aparecen en el cine y la televisión es totalmente falso. Son unos barcos, como digo, de la altura de esta mesa, de unos 3 metros de ancho, pero muy planos. ¿Y eso qué significa? Pues que pueden remontar ríos hasta caudales bastante altos. Tienen a lo mejor en un calado de agua de 1,5 metros, puede navegar un barco vikingo. Mientras que lo más parecido que había en la época eran las balandras árabes y no llegaban. No llegaban. Por eso Abderramán tuvo que reforzar la flota después de aquella primera invasión. Entonces, ¿cuál era la táctica vikinga? Llegar rápido, en silencio, con los remos, remontando los ríos todo lo alto que pudieran, desembarcar rápido y provocar un Strandkjog, le llamaban. Era una táctica relámpago, un estilo que utilizó Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Ataque por mar y ataque por tierra, conjunto, por sorpresa, casi siempre de noche, grupos pequeños, y además solían pintarse, solían llevar elementos macabros, máscaras de hueso en algunas ocasiones, tenían también un efecto psicológico, las tácticas de Strandkjog. Una vez en tierra, cuando el Strandkjog fracasaba, o si se veían obligados a entablar un combate directo, entonces creaban una de las tácticas más famosas, que era el muro de escudo.
bastante simple pero muy efectiva. El muro de escudo se trata de solapar. Aquí vendría otro escudo también por debajo del mío. De manera que, en cuanto te agachas un poco, con los escudos traseros por encima, estás creando lo que era casi el testudo romano, con la diferencia de que estos son escudos circulares. Los escudos circulares dan una ventaja, mientras que el escudo romano iba empuñado firmemente, este no. Este solamente lleva un agarre, entonces nos permite girarlo. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que entras en combate te buscas el hueco bastante bien, porque una vez que has chocado tenemos al enemigo encima, con un giro del escudo abres el hueco para golpear y luego vuelves a tapar. Esa era una ventaja que no teníamos los pueblos. Esto es lo que se llamaba una rodela o broquel. La diferencia entre un broquel o rodela y un escudo es el agarre. Un broquel, una rodela solo tiene uno, que es lo que nos permite el giro que tanto utilizaban ellos en las tácticas de esgrima. Y sin embargo, aquí tenemos otro escudo vikingo. Bueno, este ya es normando. Se fue empleado por los vikingos ya a partir del siglo X. Este escudo es diferente. Este, como veis, ya tiene dos agarres. Ya esa táctica la impide. Tiene la ventaja de que cubre hasta la pierna. Y en la posición de combate, ya queda cubierto, el escudo se apoyaba contra las rodillas, de manera que podías aguantar una carga frontal. Ya con este tipo de escudos se empleaban las tácticas del muro, pero fue la evolución lógica a partir de que se cristianizaron y empezaron a adoptar las costumbres de vestimenta, armamentos, tácticas, incluso en el sistema feudal, que tardó mucho en implantarse en los países nórdicos. Vamos un poquito. Vamos a ver un poco de las armas. La leyenda siempre nos pinta a los vikingos con hacha, como todos hemos visto, y es lo clásico, ¿no? El vikingo con hacha. Y es cierto, claro que sí, los vikingos utilizaban mucho el hacha, pero no más que cualquier otro pueblo de Europa. El hacha tenía una ventaja. El hacha es barata de fabricar. No requiere entrenamiento ninguno utilizarla, es simplemente golpear y golpear y golpear. No sé, es un arma rápida para armar un gran ejército. ¿Qué campesino en la época no tenía un hacha en su casa? Todos, ¿no? Y además es un arma muy efectiva contra los escudos, que entonces eran de madera o de las encoladas, y también es un arma bastante efectiva contra las cotas de malla. Por eso las cotas de malla, como los compañeros y como yo, se reforzaban por encima con cuero, piezas de cuero que evitaban el corte. ¿Vale? Después los vikingos siguen evolucionando en las hachas y ya las especializan. Ya del hacha de mano, que era el hacha utilitaria que todos tenían en su casa, pasan al hacha danesa, que serían este tipo de hachas a dos manos. Las hachas danesas al principio serían más bien una cosa como esta, pero terminaron siendo algo como esto. Como veis, la diferencia de la hoja, esta al tener mayor superficie de corte, hacía más daño al impactar contra un cuerpo. Estas hachas pues descienden de hachas utilitarias de leñadores. Entonces, ¿para qué utilizaban las hachas danesas? Evidentemente en un combate cuerpo a cuerpo, un combate cerrado a esta distancia, no valía para mucho. La gracia era que dentro de un muro de escudo había escondido, pues no sé, en torno a un 15% de los hombres que acompañaban el muro, iban armados con hachas. Cuando se acercaban al otro muro enemigo, salían, rompían los escudos y retrocedían. Por tanto, habían abierto huecos con los cuales podían cargar utilizando otra de las grandes formaciones vikingas, que era la formación en cuña. El muro de escudo, partiendo desde el medio, se replegaba, por lo cual a un mismo enemigo le estaban dando dos flancos, dos frentes, con lo que podían abrirse muy rápidamente y envolverlo. ¿Vemos las espadas? Aquí tenemos dos tipos de espada vikinga. Los vikingos, a pesar de que tienen muy buena fama como guerreros, realmente no tenían un buen metal. Eran hábiles,
pero no les damos muy buen resultado. Entonces, en tiempos de las guerras contra los francos, en torno al 780, llegó a ser tan complicado contener a los vikingos que los francos, los comerciantes francos, tenían prohibido bajo pena de muerte vender espadas. Entonces los vikingos, como buenos comerciantes, dieron con la tecla. No compraban formalmente espadas, empezaron a comprar hojas de espadas. Y así surgen este tipo de armas. Mientras que esta podría ser más bien de estilo franco, esta es nórdica pura. Las hojas, exactamente iguales, una canaladura en el medio y doble filo. Pero los vikingos empezaron a montarle los cabos a las hojas que compraban en Francia y crearon su propio estilo de arma. La utilización era un poco diferente a la clásica espada medieval europea. Al tener los gavilanes más cortos era más apropiada para moverse entre escudos, y con ese giro que hemos visto antes de los escudos solían acompañarlo para meter la espada y de contrafilo cortar tendones por detrás de las rodillas o en los brazos. Armas por aquí. Esta la podéis ir pasando para atrás. Estos son cabezas de espada. Son bastante pequeñas, son bastante ligeras, pero cogen una inercia importante en un golpeo. Estas cabezas pesan en torno a los 200 gramos. Parecen bastante inofensivas a priori, pero nosotros tuvimos que dejar de utilizarlas en combate porque hacen bastante daño tanto a las personas como al material. ¿Vale? Sí. ¿Eso lo hago? También hay otro tipo de cuchillos, que no solo era todo para guerrear, ¿no? También ellos eran también maestros a la hora de usar cuchillos para cocina, para abrir animales. Como veis, siempre aprovechaban todo lo que era el tema animal, que esto lo tenemos con un hueso, o sea, con un cuerno, una cuerna, ¿eh? Entonces este está más hecho, más estilo para lo que es destripar y hacer la piel. Usaban también esto también como defensa, pero también como utensilio de cocina. También usaban a la hora de se comía con las manos, había trozos de carne y partía, no tenías tenedores, ya empezaron, los tenedores salieron después y lo usaron. Y también la barba había que aseársela. Entonces ya las barberas también hacían algún tipo de navaja que también lo usaban para esas barbas que los vikingos se imaginan sin barba un vikingo. Entonces se las tenían que cuidar y de vez en cuando pues también usaban, eran buenos herreros también, como ha dicho David, y entonces hacían otros tipos de armas para los utensilios de cocina, porque todos los sitios se comen. Y bueno, vamos a ver un momentito la lanza. La lanza, según dice el libro de los Havamal, que es el libro sagrado de los paganos nórdicos, la lanza era una herramienta casi de paseo. Según el libro del Havamal, aconsejaba llevarla siempre porque decía que nunca en el camino se sabe cuándo se precisa. Entonces ellos lo utilizaban tanto para caza como el lógico para la guerra. Esta, por ejemplo, sería una lanza de tipo de caza, tipo una azcona, más ancha para causar un sangrado mayor en el animal y con un tope detrás para no perder la cabeza. Las lanzas tenían para ello, bueno, aparte de que era también igual que el hacha, un arma barata para armar levas, tenían también la particularidad de que la utilizaban en batalla como algo ritual. A veces en el muro de escudo la utilizaban para lanzarla, pero no tenía solamente el objetivo de matar o herir al enemigo. Tenía un objetivo ritual porque es lo que ellos llamaban festejar al lobo. Eso significaba que se encomendaban a Odín. Lanzaban la lanza y todos los enemigos que cayeron por esas lanzas se supone que eran armas que directamente le ofrendaban al dios. Y después cogían a algún prisionero si ganaban y como ofrenda final le cortaban el águila de sangre. Una barbaridad que practicaban. Lo abrían por detrás, le hacían supuestamente las costillas al aire y le ponían lo que es la piel, se la ponían como una sala, o sea que dejaban, y muchos resistían lo que podían, incluso cuando los abrían eran vivos todavía. Y eran la piel, las costillas al aire y la piel baleada. Era un poquito duro. También es verdad que es un tipo de martirio que no se ha demostrado históricamente. Se cuenta en varias sagas nórdicas, pero no demostrarse no se ha demostrado que existieran y que se practicaran. En algunas sagas se dice que sí, pero bueno. Y con temas de cuchillo, de armas y temas ceremoniales, tenemos este tipo de cuchillo que se llama un sax. Existe otro más grande, un tipo de espada corta que es el scramasac, que es anterior a las espadas que hemos estado viendo. Era un tipo de arma bastante buena para el combate, pero aparte de todo esto también representaba un rango social.
Si llevabas este cuchillo solamente podía significar dos cosas, que eras un hombre libre y estabas casado. Hasta que no tenías tu libertad y tenías tu independencia, digamos, económica y social, el cuchillo este, el sac, nada. Lo mismo pasaba en las mujeres, a ver si conocéis un poco la indumentaria nórdica. Sí, diga. Que las dos cosas no puede ser libre y casado. No lo consiguieron. Las mujeres vikingas, por encima de la saya, el tipo de esta, pero más larga, llevaban una especie de delantal bordado bastante bonito y llevaban siempre dos broches, dos conchas o dos tortugas que se llamaban, con varios collares. Cada una de esas filas de collares que llevaban eran 1000, el equivalente a 1000 monedas de oro que su marido había acumulado en saqueo. ¿Vale? Entonces dependía, pues tampoco lo podían llevar las mujeres que no estuvieran casadas, solo podían llevarlo las casadas. Y solamente con uno. A medida que fueran ganando riqueza y posición social, ya podían ir ampliando los collares. Era también una manera, era una sociedad muy jerarquizada. Estaba comentando antes lo de un vikingo sin barba, sí que lo había. Sí que había vikingos sin barba, que eran lo que llamaban los ars, se escribe arge, ¿vale? Los ars eran hombres, eran sacerdotes, pero eran sacerdotes que se habían consagrado a la magia Seider. Los vikingos conocían dos tipos de rituales, el runemar y la Seider. La Seider era una magia que se basaba más en la naturaleza, un poco más animista, más de corte céltico, y entonces a los hombres que practicaban ese tipo de magia les llamaban ars, que no voy a decir lo que significa, que hay niños delante, pero era un insulto bastante gordo, ¿vale? Con el tema de las runas, bueno, no sé si lo conocéis, sí, no, más o menos. Vale. Es un... ¿Diga? En aquellas épocas no estaba. No estaba. Bueno, pero los hijos de esos son los libros, sí está. La runa era un alfabeto, empezó siendo un alfabeto. Se han encontrado desde Grecia, Turquía, España, norte de Marruecos, se han encontrado por bastantes zonas, tiene una difusión geográfica bastante amplia. Era un abecedario en principio, basado en petroglifos, que para grabarlos en piedra lo que hacían eran unos cortes, unas incisiones muy rectas, es una escritura angulosa, pero ellos después casi que terminaron cogiéndola o adoptándola como una forma religiosa. Porque las runas, aparte de ser un sistema de escritura, también para ellos era un oráculo, era un modo de adivinación. Se supone que las runas en origen eran 18. Eran 19, pero Odín se guardó la última. Según la historia, Odín se colgó del Yggdrasil, del árbol de la vida, y se llevó 9 días y 9 noches colgado boca abajo en el árbol, con un ojo menos, que por eso a Odín le falta un ojo, porque se lo sacó con su propia lanza, en sacrificio para alcanzar la sabiduría. Odín se llevó, como digo, 9 días y 9 noches sin comer y sin beber colgando de Yggdrasil. A la 9ª noche cayó del árbol y alcanzó la sabiduría. Y eran las runas. Entonces le dio a los mortales las 18 primeras, pero la 19ª se la guardó para sí, porque decían que eran las runas más poderosas y que tenía el poder de resucitar a los muertos. Entonces solamente lo utilizó con su hijo Balder, para resucitarlo cuando fue muerto por Loki. De tema de mitología, pues bueno, como sabéis, era un pueblo politeísta, un pueblo que estaba muy influenciado por sus dioses, eran gente bastante supersticiosa, eran gente muy supersticiosa. De hecho, según parece, ahora por fin parece que se están poniendo un poco de acuerdo los historiadores en que los barcos vikingos, esas cabezas de dragón que llevaban en la proa, no eran otra cosa que una manera de asustar, pero no al enemigo, no a las poblaciones, sino parece ser que era una manera de asustar a lo que ellos llamaban los Lambaetir. Los Lambaetir eran los espíritus de la tierra, de las aguas, de los bosques, a donde ellos viajaban. Y como ellos sabían en el fondo que eran invasores, a ellos les preocupaba un poco que esos espíritus pudieran atacarles. Entonces por eso también se le grababan muchas veces los mascarones de proa, se les solían poner runas de protección, conjuros y demás. Entonces claro, que son unas creencias muy fuertes que ellos tuvieron durante mucho tiempo, fueron de los últimos pueblos europeos en ser cristianizados. Y muy progresivamente. Olaf Tryggvason en el 781, me parece, consigue unificar Suecia, Dinamarca y Noruega y cristianizarla. Pero claro, todavía quedan muchos reductos en el norte. Los mismos vikingos no pudieron llegar a dominar todas las regiones del norte. Narvik, por ejemplo, siguió siendo pagana, bueno, casi hasta la actualidad. En la actualidad allí los samis siguen siendo paganos. Ah, vale. Entonces, bueno, son una religión que tenía un carácter muy fuerte, ¿no?
pervivieron en muchos sitios, sobre todo con el aislacionismo que había dentro de la zona geográfica que habitaban. Había una densidad de población muy escasa, unas distancias muy grandes entre humanos, y eso provocaba también una interiorización de todo lo que sentían y veían en la naturaleza, y de ahí esa manera de sentir lo que tenían. Fue realmente difícil de erradicar el paganismo nórdico, y de hecho lo último que se sabe a ciencia cierta es que todavía en el siglo XVII, en pleno barroco, en Islandia aparece un libro que se llama Galdrabókin. Es un libro que ya existía de mucho antes, pero parece una traducción del Galdrabókin, que no es más que un libro de magia de runas. Es un libro de magia de runas donde tiene una serie de conjuros para todo. Algunos nobles, cuando ya estaban cristianizados, pues rechazaron un poco sus viejas costumbres, y de hecho hay una cosa muy curiosa con las runas. Hubo un poeta que murió por no saber leer las runas. Él era cristiano en Islandia, en el siglo XIII. Estamos hablando de Snorri Sturluson, que es uno de los grandes creadores de la Edda Mayor en Islandia. Y este hombre, pues bueno, él era cristiano, pero se habían amotinado los paganos. Y a él le mandaron un aviso, un buen amigo le mandó un aviso: los paganos van a por ti, tirándole una piedra por la ventana, pero la piedra iba escrita con runas. Él desoyó el aviso y murió al día siguiente. Efectivamente lo cogieron y lo mataron. Pues nada, si alguno tiene que hacer alguna pregunta, nos queda algo ahí. A ver si quiere los yermos. Pasamos a los tipos de yermos, por ejemplo, que luego todo esto está aquí para el que quiera verlo, si se quiere hacer una foto de ellos. El tipo de yermo que todo el mundo vea al mundo vikingo con cuernos. Eso es así. Los vikingos no tenían cuernos. Paso a describirlo. Los vikingos utilizan básicamente dos tipos de yermo, que serían el tipo Spangenhelm y el yermo de ojera. También algunos le llaman yermo de Bender por el primero que se encontró, que fue en el yacimiento de Bender. Entonces estos son los dos tipos principales. Vamos a ver primero el de ojera. Que con más solían utilizar, sobre todo cuando... El de ojera era un yermo bastante básico, se solía hacer en dos mitades, por eso lleva estos remases aquí, y después lleva el refuerzo frontal. El nasal parece un poco absurdo, pero ofrece más protección de la que nos imaginamos. Porque el nasal en realidad no te está protegiendo la nariz. El nasal realmente te está protegiendo toda la cara, porque no se trata solo de protegerte la nariz, sino que forma un ángulo con esto, de manera que aquí también te cubre de un golpe lateral. Y es un yermo que permite una respiración bastante buena, al mismo tiempo que ofrece una visión excelente. Este tipo de yermo termina evolucionando para hacerse más seguro. Se le añade, lógicamente, ya el antifaz completo, se le añaden los protectores, que lo veis así muy suelto, pero si os dais cuenta por debajo, llevan unas argollas. Estas argollas, cuando se entraba en combate, se ataban de manera que quedaban fijas aquí, por lo que era ya prácticamente un yermo cerrado. Entonces ya aquí tenía una consistencia bastante mayor. Sigue manteniendo el cubrenuca de malla. Y este yermo, por ejemplo, sigue una cosa también en común que comparten celtas y vikingos. Este también se le llama a veces de yermo tipo Bender, pero en el mundo celta existe uno que es prácticamente igual, solo que lleva también un cubrenuca de placa metálica, que es el yermo de Sjutonhund. Era un yermo ceremonial, y estos no, estos ya son un yermo de combate. Y ahora vamos a pasar a otro tipo de yermo. Que sería el tipo Spangenhelm. El Spangenhelm básico al principio se hacía, como hemos visto en el primer yermo de ojera, en el primer yermo de Bender, se hacía con cuatro cuadros, que serían estas cuatro piezas de dentro. Luego se montaban y se unían remachándola con los refuerzos. De ahí fue evolucionando un poco más y mejor la técnica, y pasamos a este. Tiene la misma funcionalidad, pero ya te estás ahorrando el engorro de tener que remacharlo, que también le da otra resistencia. Son yermos ya que se hacen de una sola pieza, porque han aprendido ya un poco a cincelar, a marcar mejor los materiales. Son yermos bastante macizos y bastante más ligeros. Entonces, si ahora queréis acercaros cuando terminemos, cogéis unos y otros, y son yermos que son exactamente iguales, 2 milímetros. Los dos son yermos de 2 milímetros, pero este pesa bastante menos.
Y ya de ahí, pues, seguimos evolucionando y vemos otro tipo de yelmo Spangenhelm, pero ya aquí ha subido más, como veis, con respecto a este. La calva, esta parte de aquí arriba del yelmo se llama la calva. La calva es mucho más alta, es mucho más cónica, y esto hace que un golpe deslice bastante mejor. No absorbe los golpes tan de plano como el otro. Al mismo tiempo el nasal también se ensancha un poco. Y bueno, ya de tipo de yelmos de tipo Spangenhelm hay muchísimos. Esto lo utilizaron también los cristianos en la península ibérica, lo utilizaron los árabes, lo utilizaron los arqueros auxiliares romanos en el Tardo Imperio. En fin, son yelmos muy comunes realmente. Ahora vamos a ver la cota de malla. La cota de malla realmente no era ni muchísimo menos una de las armaduras favoritas de los vikingos. La solía utilizar lo que se llamaba el hirmen, que era la guardia personal de cada señor. En realidad lo que era el fri, que serían los hombres libres que peleaban libremente, solía llevar eso, pelo de cuero, algún campesón, que era una camisa acolchada, pero las cotas de malla no les gustaban, entre otras cosas porque los vikingos siempre que podían pelear entre ellos y evitaban las peleas en tierra. Preferían coger los dos barcos, amarrar uno con otro y ahora lanzarse al ataque, pero dentro del barco. No gustaban ellos de combatir en tierra. Entonces, claro, para ese tipo de guerra, una cota de malla les era engorrosa, no les garantizaba tampoco muy buena protección y de hecho era un peligro en caso de que cayeran al agua. ¿Cómo probáis el peso? Esta sería una básica de mangas cortas. En la época la anilla era bastante más pequeña, o algo más pequeña, y podría llevar en torno a 12.000 anillas más o menos. Unas 12.000 anillas. Hace una llevaba casi 3 meses. Solo una. ¿Hay hambre? Bueno, vamos a desmontar un poquito lo que era un vikingo. Solemos conocer como vikingos a los pueblos del norte de Europa. Los pueblos del norte de Europa no eran vikingos. Realmente nunca jamás existió un pueblo que se llamara vikingo. Ellos eran nórdicos, ellos eran gotos, porque tanto los gotos como los vikingos proceden originariamente de la isla de Gotland, o sea que comparten una raíz etnológica común. Y para ellos vikingo viene a significar algo así como hombre que hace la piratería. De hecho, en la saga de Egil Skallagrímson se habla de... ¿Conoces a Ulvear, me parece que se llama? ¿Conoces a Ulvear? Sí, fue vikingo conmigo hace 2 años. Para ellos ser vikingo no era una autenticidad geopolítica, no era una pertenencia a un clan, a una tribu, a nada de eso. Ser vikingo para ellos era una forma de ganarse la vida mediante el saqueo. Venían de unas tierras muy pobres y entonces, claro, descubrieron las minas, pero las descubrieron tarde. La verdad es que en Noruega hay bastante plata, por ejemplo, pero las descubrieron un poquito tarde. Entonces, todas las grandes riquezas tenían que ir a buscarlas fuera. Al principio les era más fácil desde Dinamarca saquear los territorios alemanes, pero bueno, tampoco ofrecían las riquezas que ellos esperaban, no era bastante para alimentar una población creciente, y entonces, pues claro, tuvieron que emigrar, como es lógico, en busca de nuevas tierras, y así llegaron, pues bueno, Lisboa, Silves, Sevilla, Niebla, intento de saqueo de Córdoba, Londres, York, Cork, también en Irlanda, Dublín, son muchísimas ciudades que fueron asaltadas, París. La mayoría de la Europa cristiana tembló ante los vikingos. Parte de los buscadores. De hecho, se dividieron en dos ahí un poco los vikingos. Ahora mismo tenía aquí una representación un poco de los dos. Él sería lo que se llamaba un danés y yo sería lo que se llamaría un varel. Los daneses eran noruegos y daneses, que vestían de una manera un poco más sobria, un poco más lana. Mientras que los varegos no, los varegos eran suecos y finlandeses que descendieron por el Volga y entraron más en contacto con el mundo mogol, el mundo ruso, el mundo bizantino. De hecho, los varegos llegaron a ser guardias personales del emperador de Bizancio, que son los que utilizaban este tipo de pantalones, que a la mayoría os parecerán muy poco vikingos, pero se llamaban pantalones de 100 palmos. Eran una moda orientalizante que cogieron ellos y la aplicaron. Por ejemplo, eran un pueblo después bastante básico también en el vestir. Se sabe, no se sabe por qué exactamente, pero se sabe que el color amarillo y los tejidos brillantes les volvían locos.
pagaban auténticos dinerales por esos dos colores, el amarillo y los brillantes. Era un pueblo después bastante básico, ¿no?, en cuanto a su comportamiento. ¿Algo más? Pues yo pienso que si pasamos a las preguntas que queréis hacer. ¿Alguna curiosidad o ¿Alguna duda? no sé, ahora lo contamos. ¿No se ha oído? No, yo no sé. Lo del cuerno para utilizar la cerveza es del Sí. siglo XX también, ¿no? No, que va. Ellos lo utilizaban, los cuernos fueron utilizados pero para muchas cosas. Se utilizaban para beber, como dicen, se utilizaban para soplar, Sí, bueno, y se utilizaban como lámparas, se llenaban de aceite y se les ponía una mariposa, tenían varios usos los cuernos. un tipo de Aceite tenían poca, pero bueno. ya para... Sí, lo típico antes me decía un señor que estaba por ahí, de que también nos ha conocido los cuernos ya con los tres agujeritos donde se ponía la sal, el vinagre y el aceite. Eso ya es más tipo de cortijo, pienso yo. Pero siempre hemos conocido el aceitero y la vinagrera, los dos cuernitos con la cadena. Pues igual, el cuerno aparte que también lo usaban para ceremonial, para tocar, iniciar combates.